Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de mitos y verdades. Este programa se emite a través de la señal de VHTV y las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. Soy Luciano Reboredo y como siempre me encuentro en compañía de Rafael Aita, el Capitán Perú, con quien iniciamos así nuestra tertulia semanal. Rafael, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Luciano, ¿qué tal? Buenas noches. La semana pasada, Rafael, abordamos el tema de la leyenda negra y Ujú. cómo en la historia del Perú había una serie de casos que se podían mencionar de cómo se había tergiversado la historia y consecuentemente su enseñanza, ¿no? Tú nos planteabas ahora un tema, digamos, anexo a este. Así es, ¿no? Cómo esta leyenda negra que se está enseñando incluso hasta la actualidad en los colegios, en la currícula escolar, nos afecta realmente, ¿no? Porque una pregunta muy común que suelo recibir es el por qué el, ah, el tipo de enseñanza y el enfoque que se le da a la enseñanza nos está afectando en nuestro día a día, ¿no? Se ve como un tema muy teórico, de repente incluso académico, de repente se puede ver incluso que afecta a España, que es otro país, y que no nos deberíamos preocupar qué es lo que se piense acá sobre lo que hizo o no hizo, pero lo que no nos damos cuenta es que en realidad enseñar leyendas negras en nuestra historia no afecta a España, le afecta al Perú y nos afecta a nosotros como peruanos. Y esto es algo que no menciono yo. Esto lo decía ya María Rodborowski en una entrevista que se le hizo. Ella dijo que la forma que se nos enseña nuestra historia nos genera complejos, nos acompleja como peruanos, porque luego que se nos dice que el imperio inca fue un gran imperio glorioso y con una magnitud como no se vio en el resto de América, cayeron por culpa de 180 españoles mal pertrechados de una manera muy rápida, ¿no? En los 30 minutos que duró la captura de Atahualpa. Y obviamente eso nos abre una herida y afecta nuestra autoestima como peruanos. Aparte de no ser cierto, y aparte que ignora pues toda esta complejidad que involucraron a las alianzas, incluso de etnias que pelearon a favor de Pizarro, e incluso panacas que se aliaron también a los españoles, pues no solamente ignora estos hechos, sino que nos afecta nuestra autoestima, ¿no? Y nos pone en un lado muy pobre y muy iluso y donde nos deja realmente mal parados, ¿no? Porque coloca a los incas como si hubieran sido muy fácilmente derrotados después de haber alcanzado tanto esplendor, y eso no le afecta a España, eso le afecta al mismo Perú. Así es, ¿no? Y otra cosa es que se plantea una, una república o un país vencido, ¿no? Porque se nos identifica con el lado vencido de esta historia, digamos, y es lo que los niños aprenden. Una visión, yo creo que acá hay dos formas de enfrentar la historia, ¿no? Una que es traumática, que es sobre la base del conflicto, de la derrota, de la invasión, y la otra que podríamos llamar que es la correcta, ¿no? Una visión más bien integradora, que afirma un mestizaje, que afirma un encuentro cultural y que por el contrario nos debiera identificar con lo mejor del mundo andino y con lo mejor de la civilización occidental que llega con España. Y esta visión integradora sería la base, o es la base, de un país sustentado en razones de orgullo, de identidad sólidas, y no esa identidad traumatizada del que se siente identificado con los vencidos. Así es, esto es algo que ya mencionaba el historiador José Antonio del Busto en su famosa frase que decía que somos hijos de los vencedores y de los vencidos, ¿no? Somos la unión de ambos.
Entonces, claro, si solamente colocas al peruano como vencido, al final ese vencido busca una reivindicación y busca enfrentarse al vencedor, que también son otros peruanos, ¿no? Entonces, lo que terminamos haciendo es enemistándonos entre nosotros, buscando rivalidades y odiándonos entre nosotros. Un odio que incluso trasciende el tema étnico o el de color de piel, porque este ni siquiera es un enfrentamiento étnico, sino más bien ideológico, que incluso afecta a muchos naturales e incluso a muchos incas mismos. Un claro ejemplo de esto es el caso de Pauyo Inca, ¿no? Pauyo Así. Inca siempre se le ha colocado como el traidor y por lo tanto su figura es muy menospreciada, incluso entre, y especialmente entre indigenistas, ¿no? Cuando finalmente encontramos que Pauyo Inca estaba en complicidad con Banco Inca para hacer sobrevivir a la cultura andina, luego pues de este cambio de sistema que existía, como efectivamente lo logró. Y si las panacas vivieron durante 300 años como nobles y manteniendo sus símbolos reales y siendo el poder real en el Cusco, fue gracias a Pauyo Inca, y esto no se le reconoce para nada, ni siquiera, y menos aún por los mismos indigenistas, que supuestamente son los que defienden a los naturales y a la cultura inca, pero que al final terminan pues yendo en contra de la misma cultura que nos forjó. Un segundo ejemplo de esto, cuando el mismo José Antonio del Busto le preguntan cómo se forma el Perú, él menciona que las fronteras del Perú coinciden con las conquistas de Tupac Inca Yupanqui, ¿no? Antes de Tupac Yupanqui y de Pachacútec, existía pues una serie de etnias y pueblos dispersos por todos los Andes, ¿no? Como Huancas, Huaylas, Chancas, Chachapoyas, Collas, eh, Lucanas, etcétera, etcétera, etcétera. Tayanes, Chimúes y muchos más. Y el proyecto de Pachacútec fue precisamente el de integrarlos, el de asimilarlos y el de generar una cultura que los unifique a todos. Y es por eso que se habla quechua pues, por todos los Andes, a través de la unión de caminos y de colocar tambos que creaba una red neurálgica de comunicaciones y ya un concepto, una visión que se podría llamar una visión imperial, que no le tiene nada que envidiar a los grandes imperios del mundo como Roma, ¿no? Bueno, eh, esta visión imperial de unión más allá de la raza, porque Pachacútec no consideraba pues la etnia, sino que consideraba una unión cultural. Esta es la visión imperial de Pachacútec y Cayupanqui que terminó formando lo que es el día de hoy el Perú. Y sin embargo, los que se oponen principalmente a esto, curiosamente, son indigenistas, ¿no? Y son los que más bien reivindican identidades locales, que hasta incluso pueden llegar al separatismo y el quebrar la unidad peruana, y no se están dando cuenta que no están yendo, pues, en contra de un constructo criollo, están yendo en contra de la visión de Pachacútec y Yupanqui. Y yo no me puedo imaginar nada menos indigenista que ir en contra del más grande Inca que hemos tenido, ¿no? Y más bien, para ser coherentes con un pensamiento de reivindicación autóctona, al contrario, tendríamos que cimentarnos en el proyecto de Pachacute, quien fue el que más bien nos unió a todos. Sí, de acuerdo. Lo que sucede, Rafael, también es que estas visiones que parten de una ideología y que van segmentando la historia de acuerdo a estos criterios, entran en un círculo vicioso que es imparable, ¿no? Y cada vez la fragmentación de la historia y de la sociedad es más complicada, más grande,
con mayor cantidad de conflictos y terminan en esas contradicciones que tú mencionas, ¿no? El caso de Paulo Inca o el caso de Diego Quispetito, que en mi última visita al Cusco me dijo la sorpresa que ahora era llamado europeizante y un pintor de menor importancia, porque tiene estas escenas del horóscopo que para algunos guías embebidos en indigenismo absurdo, ¿no? Radical, ya es inaceptable que se le considere como parte de la escuela cusqueña, que por otro lado es pintura europea en general, con el aporte indígena, es mestiza, pero parte de los maestros europeos. ¿No? Pero para ellos Diego Quispetito ya era un europeizante que no había que tener en consideración por estos cuadros de horóscopo en que reproduce unas láminas europeas, en fin, ¿no? Pero entonces, eh, el círculo vicioso en que entra esta búsqueda de negar lo innegable que es el mestizaje y de tratar de renegar de una parte de nuestra herencia cultural, social, incluso que está en el ADN de los peruanos, llegan a esas posiciones absurdas como las que estamos comentando y que es muy lamentable y es muy peligroso, porque si se llena a los niños la cabeza con estas ideas, esos niños crecen con una visión, como decía al inicio del programa, una visión traumática del país, ¿no? Una identidad quebrada, un rechazo a una parte de su propio ser, ¿no? Entonces, el Perú se convierte en algo inviable porque parte de nuestro ser es lo que estamos rechazando. Y ese es el aspecto, yo creo, más preocupante y más negativo de todo esto que estamos comentando. Así es, por supuesto, ¿no? Y creo que esto incluso trasciende un tema geográfico, social, porque es transversal a toda la educación. Vayas al colegio que vayas, ¿no? Incluso Sí, puedes ir a el colegio a uno de los distritos más ilustrados y más modernos de Lima, y vas a encontrar que te dicen exactamente lo mismo, ¿no? Y te dicen, sí, que vinieron los españoles y nos robaron y nos saquearon y solamente vinieron a invadir y a robar. ¿No? Eso creo que lo he escuchado en todas partes. Eso no tiene nada que ver ni con clase social, ni con ingreso económico, ni con color de piel. Se lo he escuchado a todos. Y nos ha ido carcomiendo de a pocos y sin darnos cuenta, ¿no? Ya lo hemos pues normalizado. Y eso también ha llevado a que llevemos a externalizar nuestros errores, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué el Perú está mal? Ah, porque vinieron los españoles y se llevaron el oro del Perú y nos dejaron en la pobreza y nos dejaron pues con todos los problemas que tenemos el día de hoy, ¿no? Entonces, claro, no vemos en nosotros mismos la causa del problema, lo vemos hacia afuera. La víctima nunca es culpable. Ese es el atractivo edulcorante y embriagador del victimismo, ¿no? Que la víctima nunca tiene que reconocer sus errores, nunca ha hecho así. nada malo, ha sufrido lo malo de otro y por lo tanto no necesita mejorar, necesita que sea reivindicada, ¿no? Entonces, por eso el victimismo es tan atractivo, ¿no? Porque así me libero de esta carga de ser el causa, de tener que mejorar, de trabajar en mí mismo. Y lamentablemente, el discurso político, y esto lo he visto, esto tampoco se reduce a un problema izquierda-derecha, esto lo he visto tanto en la izquierda como en la derecha, como en el centro. Recordaba pues incluso que no solo en el Perú, ¿no? Cuando Javier Milei asumió su gobierno en Argentina, habló del colonialismo español que nos había invadido y nos había saqueado, ¿no? Entonces, muchos se Ah, molestaron cuando yo dije que estaba repitiendo el mismo discurso que Pedro Castillo. No se diferenciaba nada ahí en ese discurso. Y claro, muchos dijeron, no, ¿cómo es posible? ¿Cómo lo vas a comparar si están en los lados opuestos?
¿no? Diametralmente opuestos, no, pero en eso sí coinciden, ¿no? No están en Tendría que desacuerdo en haberse todo. enfocado más en los ingleses, siendo argentino, ¿no? Pero en fin, Siendo argentino, debería mirar más bien lo que hicieron los ingleses ahí, ¿no? Y que dicho sea así. de paso, los ingleses buscaron invadir Argentina en más de una ocasión, especialmente en el virreinato. Y cuando en el virreinato los ingleses entraron a Buenos Aires, quienes enviaron tropas para defender Buenos Aires fue el Perú. Eso es algo Así. que si lo supiéramos, nos valoraríamos más también, ¿no? Cosa Entonces, que se repite en el último conflicto con los ingleses, con las con Malvinas. la de Malvinas. Así es, ¿no? Entonces, bueno, al final de cuentas, esto nos viene carcomiendo y se encuentra presente en todo el discurso político y llegamos a la conclusión que nuestros problemas están afuera o están en el pasado. Pero nadie pone sobre la mesa pues lo que tenemos que mejorar el día de hoy, porque obviamente somos las víctimas, ¿no? Ahí la víctima más bien tiene que ser reivindicada, no tiene que mejorar ella. Y eso nos mantiene pues dentro de la misma mediocridad que nos impide salir y mejorar, ¿no? Así que ya cuánto tiempo llevamos con con la leyenda negra. Desde que se hizo la reforma curricular, unos 50 años por lo menos, desde la reforma curricular de los 70, Claro, con el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, ¿no? Que ¿no? Que hizo. también, Ujú. yo creo que un ejemplo que condensa todo este trauma, toda esta situación, es la celebrada canción Cholo Soy, ¿no? Que Ajá, claro. encima es un contrasentido, porque el cholo es el mestizo, justamente, ¿no? Sin embargo, esta canción, que dicho sea de paso, es un plagio o es Claro, no es peruana, la letra no es peruana, ¿no? viene de una décima de un autor argentino Un poeta que habla argentino, del así gaucho es. y Sí, que Alberto Morales la adapta, la cambia, y con esta canción adaptada, cambiando gaucho por cholo y metiendo a un tal Pizarro que mató a Atahualpa, Abanto Morales ganó el premio del Festival de la Amazonía en el año sesenta y tantos, y después que ella había ganado, presentando como de su autoría esta canción, salió un artículo que mencionaba a este autor argentino y entonces recién él dijo que era una adaptación. Eso es parte de la historia secreta de esta canción, así ¿no? es. Y llegó a reunirse con el argentino, que en fin, esta es la parte anecdótica, pero es una canción que en realidad, y yo que soy un gran aficionado a la música criolla, a la marinera y la jarana limeña, es una canción que me desagrada mucho por lo que hace, alentando esta visión odiosa de la historia, ¿no? Bueno, esta época que mencionas de los 60, de los 70 fue de muchísima efervescencia, ¿no? De este tipo de discursos. Recuerdo haber visto también que cuando se pasaba el himno del Perú, que se pasaba 2 veces al día, ¿no? Al mediodía y a las 6 que terminaba la programación, se pasaba entre las imágenes, pues, a peruanos autóctonos que eran llevados con cadenas del cuello, ¿no? Porque éramos Claro. esclavos, ¿no? Entonces y esto 2 veces al día, imagínate cómo termina calando en Esa nuestra escena propia autoestima. esa escena de los peruanos autóctonos llevados con cadenas o con sogas al cuello, más bien corresponde a la iconografía moche de los mochicas, ¿no? Con la Así famosa es. ceremonia de sacrificio. Ahí sí que hay hombres encadenados y llevados con sogas al cuello. Sí, Pero por supuesto. esa esclavitud del andino no existió. De hecho, la esclavitud estaba prohibida por las leyes de Indias, ¿no? Y a mí me Así es. sorprende muchísimo cada vez que menciono esto, y yo espero una respuesta positiva, ¿no? Porque si te digo, oye, no hemos sido esclavos, entonces supuestamente eso es una reivindicación, ¿no? Es un discurso a favor del Perú. Es decir, los peruanos no hemos sido esclavizados. Estoy defendiendo, esa frase defiende a los peruanos. No, y lo toman como una afrenta, como si la esclavitud fuera algo positivo, ¿no? Como si necesitáramos haber sido esclavizados para que se nos reconozca. O sea, este nivel, pues, de tergiversación de la realidad que nos lleva a
justamente lo que decía, ¿no? ¿Cuántos años ya tiene este discurso? Ya tiene 50 años y a ver, ha reducido nuestras brechas sociales, nos ha ganado mayor autoestima, nos ha dado una mentalidad ganadora, nos ha hecho pues que se acabe el odio entre peruanos, porque ya ha pasado bastante tiempo para evaluar esto y los frutos que se decía que iba a traer no los ha traído, sino todo lo contrario. Ha aumentado los odios, nos ha generado una mentalidad derrotista, lo vemos en todas las esferas, tanto empresarial, especialmente deportiva y también política. Tenemos como una especie de freno de mano que cuando vamos a ganar, mentalmente nos bloqueamos porque vemos algo nocivo el ganar, hemos romantizado la derrota y eso ya creo que ya mucha gente también ya se hartó de eso, ¿no? Y dice, pues, ¿hasta cuándo con este mismo discurso, esta misma estrategia? ¿Y cuándo lo vamos a cambiar para cambiar de mentalidad y para ya construir un Perú que mide hacia lo bueno, hacia la prosperidad, hacia crecer, hacia ganar? Sí, no, de acuerdo. Lo que pasa es que, como tú muy bien mencionas, son 50 o 60 años de recibir machaconamente esto, primero por la revolución socialista de Velasco y después porque la educación la hemos dejado en manos del SUTE y de grupos ideologizados que han mantenido este discurso, ¿no? Entonces, por otro lado, la devaluación de los cursos de historia en los colegios, porque antiguamente teníamos cursos de historia del Perú, historia universal, geografía, independientes. Cívica, Hoy en día hay una mazamorra que se llama personal persona social, social. ¿no? Donde además prácticamente en todos los años de secundaria repiten el mismo sílabus, ¿no? No hay un avance cronológico en la historia, sino que van salpicados temas de la historia universal, con la historia del Perú, con la geografía. Y en el fondo, si uno revisa esos textos, cada año se repite lo mismo con algún cambio, con algún añadido. Entonces, la enseñanza de la historia, que tendría que ser el soporte del fortalecimiento de una identidad saludable, es algo que hemos descuidado tanto que también es parte de las causas de esta situación, ¿no? Se mantiene este mito de la leyenda negra, del país vencido, de los oprimidos, de los saqueados, de los esclavos, y por otro lado, con un énfasis cada vez menor en la enseñanza correcta de la historia. Y es muy triste para un país como el Perú que tiene una historia tan rica y con un tan importante legado imperial. A ver, yo diría, miremos a nuestro alrededor sin menospreciar a nuestros vecinos, pero ¿cuántos países que nos rodean pueden hablar que han tenido no solamente un imperio, varios imperios, ¿no? Porque no solamente consideramos al imperio inca, Wari también se considera como un imperio, Así es. incluso el reino del Gran Chimú también se podría considerar como un imperio. De hecho, tuvo mayor extensión territorial que los mismos aztecas que se les considera un imperio, ¿no? Y no se considera porque hasta la misma palabra imperio ya genera alergia, ¿no? Y cada vez que yo digo el imperio inca, no, que no era imperio, porque el imperio tiene que ser malo. ¿No? Como si imperio fuera sinónimo de esclavitud, de opresión, y obviamente eso mancharía pues nuestra historia prehispánica, ¿no? Y vamos, tenemos autores como Valdemar Espinosa, que ha escrito que en su último libro sobre las etnias en el Imperio de los Incas defiende el por qué debería ser llamado imperio. El mismo Guillermo Lumbreras, que no es de derecha, sino todo lo contrario, él mismo se define que utiliza el análisis del marxismo materialista en el análisis histórico, pero ha publicado un libro post-mortem, El Imperio Wari, y ahí defiende por qué a los Wari se les debe llamar imperio, ¿no? Entonces, nada, ni siquiera esto, ¿no? No hemos tenido imperios, todo era muy primitivo, romantizado, todo era un jardín del Edén, todo muy utópico, no había guerra, no había enfrentamiento, no había mal, no había pecado y no había conquista y se ve pues como si vivieran en los campos elíseos, ¿no?
Y esta es Sí, una pues, historia ridícula, irrisoria, pero y que no nos hace ningún bien tampoco, ¿no? No veo en qué nos... Al contrario, crece nuestra frustración. claro, Porque, porque ese paraíso fue destruido, ¿no? Donde no había noción de mal, ¿no? Y incluso te dicen que esta idea de la Mayuya, Maquella, era porque acá no mentían, no robaban. Al contrario, si tú haces una ley que dices no mientas, es porque alguien estaba mintiendo, ¿no? por Entonces, supuesto, eh, ¿no? Que es pues, quitarle la humanidad, ¿no? claro, culturalmente hay que reconocer el valor del mundo andino, extraordinario, artísticamente, en todo sentido desarrollado, pero no conviene para nada esta versión romántica, idílica, en que no existía el mal, que todos eran buenos, que el Inca era un soberano bondadoso, y que no había violencia, y cuando todo eso, evidentemente, desde que el ser humano existe, y más aún en sociedades del tipo que era la sociedad incaica, ¿no? Así es, ¿no? Se coloca como una sociedad angelical. Y Claro. obviamente nos genera mayor frustración al ver la sociedad actual, pues que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Pero en realidad la estamos comparando con un sueño, con una ilusión. Entonces, y más bien, si comenzáramos a ver sus conflictos, sus luchas de poder, que son interesantísimas, dicho sea de paso, cuando las comenzamos a leer, nos enganchamos totalmente en el tema y nos ayuda a entender mucho la política de hoy también. Así que el conocer estos aspectos de nuestra historia incluso nos ayudaría a conocernos a nosotros mismos y que ese sea el primer paso también para solucionar nuestros propios errores sin tener que estar mirando afuera o echándole la culpa a los demás. Sí, sí, completamente de acuerdo, ¿no? Lograr aquello que hablábamos al principio, una identidad sólida, sin complejos, sin traumas, y asumiendo las dos grandes vertientes de lo que sale la peruanidad, ¿no? Sin renegar ni rechazar lo que sería cada uno de estas dos grandes vertientes, que dan además una cultura mestiza riquísima, ¿no? Porque en las manifestaciones de la cultura viva peruana, de la tradición peruana, el folclore, la artesanía y otros aspectos, la gastronomía, yo creo que pueden competir en cualquier parte del mundo de igual a igual con cualquier manifestación de la cultura viva. Y todo esto es resultado de un riquísimo mestizaje en el cual no se puede renegar ni de lo español ni de lo andino, ¿no? Hoy está tan de moda el torito de Pucará, que siendo una artesanía originaria de la zona de Puno, ahora uno la puede comprar en Chiclayo, en el Cusco, en Lima, en cualquier parte del Perú, y es una pieza hermosa de artesanía, a pesar que también está teniendo algunas variaciones coloridas que no son las originales, pero esa es una pieza evidentemente mestiza, porque el toro llegó de España. No hay nada más español que un toro, dicho sea de paso, Así es, ¿no? Como las diversas manifestaciones del arte popular ayacuchano, con imágenes de iglesias. católicas en su gran mayoría, y todo eso es resultado de una riquísima fusión y mestizaje cultural del cual no podemos renegar ni escaparnos ni tapar el sol con un dedo. Bueno, el tema de la identidad da para un programa completo y de repente ese sería un buen tema, ¿no? Para el próximo programa. Así que Yo, ahí podemos dejar la idea. sí, yo creo que en el próximo programa podemos abordar el tema de identidad a partir de estas bases que creo que están quedando en el programa de hoy. Buenísimo. Y bueno, además estoy viendo que el tiempo ya ha transcurrido rápidamente. Ha sido un tema muy interesante que queda pendiente de seguir siendo desarrollado en el próximo programa y de momento nos despedimos. Gracias. Nos vemos. Listo, gracias también.